Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer otro ejercicio que va a estar conformado por un inductor y vamos a ver cómo funciona en corriente directa. Pues tenemos el siguiente circuito. Tenemos una resistencia R1 de 400, un inductor de 1 Henry en paralelo con una resistencia de 800 ohms y una fuente de 12 voltios. Inicialmente el switch está abierto, por lo cual, y además de eso, la bobina está descargada. Entonces, como el switch está abierto, obviamente la corriente total es cero, la corriente por la bobina es cero, es decir, la corriente IL, y además la corriente por R2 también es cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pues ya cerramos el switch? Al momento de que cerremos el switch, lo que va a suceder es que el inductor, al unirse a una fuente de voltaje, una vez que cerremos el switch, esa bobina se va a oponer al paso de la corriente. Es decir, vamos a cerrar el switch. En el instante igual a cero, cerramos el switch, el interruptor, ¿sí? Hay que recordar que las bobinas se oponen a los cambios bruscos de corriente, por lo cual al inicio no va a circular corriente por la bobina. Eso es un tiempo muy rápido, no crean que va a durar mucho. Entonces, en el tiempo igual a cero, la corriente de la bobina, pues no va a circular corriente en un inicio, al momento de cerrar el switch, pero la bobina se va a comportar como un interruptor abierto, ¿sí? Como un interruptor abierto. Y aquí entre las terminales de la bobina vamos a encontrar un voltaje al cual vamos a llamar VL. Si te fijas, este voltaje está en paralelo con esta resistencia R2, por lo cual el voltaje que obtengamos aquí en la bobina va a ser el mismo que obtengamos acá en R2, por lo cual vamos a ignorar esta parte por un momento. Vamos a aplicar divisor de tensión, estos 12 voltios, como esto es un circuito en serie, conformado por estas dos resistencias, porque esto no se está contemplando ya que está abierto, ¿sí? Pues estos 12 voltios sabemos que se reparten entre estos dos elementos. Si queremos obtener el voltaje en R2, pues multiplicamos el valor de esa resistencia por el valor de la fuente entre la suma de las dos resistencias, ¿sí? Entonces, 800, que es el valor de R2, por el 12 voltios, que es el voltaje de la fuente, entre la suma de las dos resistencias, y nos da que el voltaje en R2 es 8 voltios, y recuerda que el voltaje en R2 es lo mismo que el voltaje en VL, es decir, el voltaje en la bobina. Por lo cual, en un tiempo igual a cero, obtenemos que el voltaje en la bobina es de 8 voltios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Pues la corriente la obtenemos dividiendo, primero, antes que nada, pues ley de Ohm, 12 voltios, el voltaje de la fuente entre la suma de las dos resistencias, porque es resistencia total. 12 voltios entre 1200 y la corriente es 0.01 amperios, multiplicamos por 1000 y nos da que la corriente es igual a 10 miliamperios. Ahora, después de eso, esto sucede, estos 10 miliamperios van a circular por R1 y por R2, no van a circular por la bobina, porque recuerda que al cerrar el switch inicialmente la bobina se va a oponer al paso de la corriente, y por lo cual esa corriente va a pasar por R1 y por R2, ¿sí? Pero al cabo de un tiempo la bobina ya se ha cargado. Luego vamos a ver eso de los tiempos. Al cabo de un tiempo la bobina ya se ha cargado, entonces ya no se va a comportar como un interruptor abierto, se va a comportar como un cable. Entonces, como se comporta como un cable, ya no hay corriente en ella. Pero, ¿qué es lo que pasa? La corriente que sale de la fuente va a pasar por R1, y en vez de venirse por acá por R2, se va a venir toda por el inductor. Entonces, porque es un cable que aquí la corriente pasa con mayor facilidad, por lo cual por acá se viene la corriente. Pero aquí en este inductor que se comporta como un cable, ya no va a tener voltaje en sus extremos. Y ahora vamos a poder obtener la corriente de la bobina. La corriente de la bobina va a ser la misma que la corriente total del circuito. Esta parte ya, como por la resistencia ya no va a circular corriente, esto lo vamos a ignorar. Entonces lo quitamos y nada más vamos a tener esta parte del circuito. La misma corriente que pasa por R1 va a ser la misma corriente que pasa por la bobina, por lo cual si queremos conocer la corriente IL, es decir, la corriente de la bobina, aplicamos ley de Ohm, 12 voltios entre 400 ohms nos da igual a 0.03 amperios, multiplicamos por 1000 y convertimos a miliamperios. Esta va a ser la intensidad que va a circular por la bobina una vez cargada.
Hay que tomar esto muy en cuenta. Al ser la corriente constante, es decir, en este circuito como es una corriente directa, la corriente es constante. Entonces aquí no hay autoinducción en el inductor. Es decir, no vamos a encontrar ninguna fuerza electromotriz. Eso lo digo porque en uno de los videos anteriores explicamos de esa corriente que es esa corriente que se opone al paso de la, más bien dicho, que es contraria, tiene sentido contrario al paso de la corriente alterna. Pues muy pronto vamos a ver ese tema, ¿sí? Pero bueno, ya aquí hemos obtenido esta información y vamos a hacer más ejercicios de este tipo.